Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Elías López. Elías, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, gracias. Para todas las personas que nos escuchan, Elías es periodista, es editor de la sección de opinión internacional del Washington Post, vive en la ciudad de Washington, D.C. y hoy vamos a estar hablando de la doble vida de Elías. Como baterista en bandas de punk. Elías, la cronología de esto es súper importante. ¿Cómo empezó esto? Cuando yo tenía como 24 años, ¿no? me contrataron para ir al New York Times. Totalmente de suerte. Bien chamo, bien joven. Y me mudé a Nueva York. Y cuando empecé a trabajar, me empecé a conectar con amigos de otro diario de Miami. Yo me mudé de Miami y trabajaban en el Miami Herald. Y resulta que ellos ya habían salido del periodismo, pero estaban haciendo música en Nueva York. Entonces me invitaron a practicar con ellos un poco, ¿no? Yo tocando bajo. Estaba tocando bajo en esa época. Y nada, empezamos a hacer música y éramos muy malos. Pero era muy divertido y eso fue lo que nos empezó a meter en el mundo de tocar en vivo, tocar rock, tocar punk en Nueva York. Y ahí, o sea, háblanos un poquito más de quiénes eran tus amigos y cómo fue perseverar en seguir haciendo música, porque yo creo que esa primera experiencia como de tocar en vivo y entre comillas fracasar, pues eso tiene que ser demoledor. ¿Qué energías se movían ahí para que ustedes dijeran, no, vamos a seguir? ¿Y cómo pensaban en esto que estaban haciendo? Mira, la verdad que yo nunca había estado en una banda, ¿no? Nunca había estado como formalmente en una banda. O sea, había en el colegio, tocaba con mis amigos, no sé, jodiendo, siempre echando broma, ¿no? En Venezuela estaban las gaitas, ¿sabes? La música dicembrina. Y los colegios forman sus propios grupitos, ¿no? Y yo jugaba con eso, ¿no? Tenía que tocar percusión aquí, con un colegio, con otro, pero nada en serio, ¿no? Ni siquiera ensayaba. Era que me aparecía y si tenían ahí un chance para tocar, tocaba. La primera vez que sí, que entro que me invitan y ven, vamos a tocar aquí, tráete el bajo. Fue muy raro porque sí, o sea, me descubrí que la gente sí quería juntarse, quería empezar a experimentar. Y si no sonaba bien, no importa, ¿no? O sea, estamos ahí para eso. Y era en un espacio súper chévere donde podíamos probar qué nos gustaba, qué no. Teníamos un amigo, era el grupo, como te conté, o sea, eran periodistas, ya no estaban en periodismo, unos sí, otros estaban haciendo totalmente cosas distintas, pero sí éramos todos medio creativos, ¿no? Estábamos como en el mundo de la edición, literario, cómics, o sea, una mezcla de gente chévere, creativa. Pero que sí, que estábamos aprendiendo como que, mira, estamos en Nueva York, estamos jóvenes, si no es ahora, ¿cuándo? Algo que siempre me ha parecido como súper valioso de esos espacios es que es como una rampa muy larga, ¿no? Como que el momento en el que le empiezan a pagar a uno, las cosas cambian por completo, y no sé cómo serían los arreglos de ustedes con estos bares, con estos lugares, pero hay muchos sitios que son como, vean, nosotros necesitamos algo que poner en esta tarima y ustedes necesitan una tarima, entonces dejémoslo así. Hay distintos niveles, ¿no? O sea, obviamente al principio era así, al principio es como, mira, aquí tenemos un showcase, ¿no? O sea, vamos a montar aquí 4 bandas, todo el mundo trae un grupillo de amigos, ¿no? O quien sea, y cubres, digamos, como un mínimo en el bar, ¿no? O sea, cuando la gente ya tienes un mínimo en el bar y después nos pagaban el resto. Nunca llegábamos al punto. nunca llegamos a ese punto de quiebre. No con esa primera banda. Después, o sea, ya podemos hablar de cuando se ponen las cosas más en serio, porque sí, hay un fake it till you make it, ¿no? O sea, tú tienes este nivel de que te apareces y lo tratas de hacer bien. La gente va a responder si le gusta y te van a invitar y lo hace. Y si no le gusta, pues empieza ya la cosa a complicarse. Pero la primera banda que tuve no nos fue tan bien, pero sí, de ahí salieron muchas cosas, ¿no? De ahí yo formé un proyecto con el guitarrista de esa banda, donde yo tocaba batería. Y así como que esas conexiones y esa primera experiencia de que nos iba tan mal y que no cohesionábamos y no funcionábamos, igual nos dio nos dio la confianza de salir, ¿no? Y empezar a experimentar y de ahí salieron otras cosas, ¿no? Y yo creo que ese espacio es muy valioso en tanto es como un espacio donde pueden ustedes como tocar y experimentar sin esa obligación, sí, como ese gran yugo, como que si de entrada ya tuvieran que buscar como contratos, ya tuvieran que tocar, yo que sé, una boda o alguna vaina. Y eso es lo que quita un poco o sea, lo que quita la presión para mí, ¿no? Mi experiencia, es que yo tenía esta chamba, ¿no? Yo tenía esta carrera, ¿no? Y no era músico profesional. Entonces, claro, por eso el tema de la doble vida era que yo tenía este
el plan A era mi carrera, pero mi plan B es la música, ¿no? Y estoy haciéndolo en serio. Pero empecé a conocer y empecé a tocar con gente que estaba totalmente dedicada y estaba totalmente enfocada en su música. ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque sí hay como, me imagino que en algún momento tiene que haber un roce de aspiraciones, de modos, de compromiso entre alguien que hace algo como amateur muy en serio, supremamente dedicado, y alguien que igual ya lo hace como profesional. O sea, ¿cómo fue ese encuentro? Esa negociación. Esa negociación. Mira, es una negociación constante porque todos somos un poco lo que queremos ser también, ¿no? O sea, todos somos lo que somos y también somos lo que queremos ser, ¿no? Eso también nos define, ¿no? Todos soñamos, todos tenemos nuestra fantasía. Obviamente, desde niño uno soñaba con ser rockstar, ¿no? Y sueño con ser rockstar. Claro, y todavía sueño con ser rockstar. El tema es que, obviamente... El tema es que es como parte de mí, ¿no? Es parte de mí, la fantasía, hacerlo, tocar, pero es muy distinto porque empecé a trabajar con gente que sí tenía esa carrera y en Nueva York es increíblemente competitivo, es un mundo bien duro y entonces, claro, el roce era como una especie de culpa también, ¿no? Yo tenía como... yo tenía este backup plan, ¿no? Tenía mi Claro. Y estaba bien. Y siempre estuve bien con manejar las dos cosas. Pero sí es demoledor ver gente muy talentosa que choca, ¿no? Que choca contra esa industria, que no lo logra. Y nada, mi papel siempre fue como más... Yo empecé a asumir un papel como que, mira, yo voy a apoyar a quien sea, ¿no? Si me gusta su música, ¿no? Y como baterista, por ejemplo, empiezas a este concepto como que decía... No sé quién baterista que decía que era como que tocas la canción, no el instrumento. Entonces era como que yo voy a estar acá y voy a tocar bien y voy a apoyar al músico que necesite este apoyo. Pero obviamente ya cuando empezaban que se hablar de disqueras o de tour, de giras o lo que sea, era más difícil para mí porque era como, bueno, yo tengo cierta limitación en eso y nada, o sea, pero sí estaba más que dispuesto a ayudar a la gente a descubrir eso y a arrancar, ¿no? Y hablemos de ese momento en el que como que empiezan a tener alguna notoriedad, porque yo no he tenido mucho contacto con esa escena como de música, lo que llaman la música DIY, o como esas escenas como así muy hechas con las manos de esta gente que en Brooklyn empezaron a tener estas escenas de punk y que venían de Nueva Jersey y eso. O sea, a mí me fascina como lo nicho y lo increíblemente invertidas que llegan a estar las personas en esas escenas musicales. Me encanta. ¿Cómo fue que les empezaron a decir, ve, vos sos el baterista de esta y de esta, y como que le empezaron a reconocer, que la gente lo empezara a seguir? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue empezar a tener como ese microcosmos de rockstar? Sí, bueno, empezó como te contaba, empecé con esta banda Far Away Nearby, se llamaba. Que ahí tocabas bajo. Y ahí tocaba el bajo, sí. Y los dramas de las bandas, te cuento, ¿no? No sé si vieron el documental de Get Back de los Beatles, pero es muy bueno porque cuando lo veo y veo todo este drama de ellos peleándose, digo, wow, o sea, los Beatles son como nosotros, los mismos dramas, ¿no? Cuando empezamos a practicar con esta banda, la gente llegaba tarde, ellos no llegaban, un guitarrista y yo llegábamos siempre temprano, súper serios, y empezábamos a tocar mientras la gente llegaba. Cuando empezamos a tocar, mientras la gente llegaba, sonaba muy bien, entonces dijimos, en algún momento todo empezó las bandas, eso pasa, ¿no? Se empieza a caer, porque que si uno ya no puede, que si el otro ya se aburrió, el otro no toca muy bien y tampoco es que estemos muy interesados en que venga. y nada, arrancamos este proyecto, el guitarrista y yo, en la batería, que se llamaba Shockers. Y ese proyecto era como más hard rock. La primera banda era como punk. Y de ahí, él y yo, que él era también periodista, empezamos a tocar. Nosotros dos como muy White Stripes. Era un concepto como bien simple, ¿no? Black Keys y eso. Pero después metimos a otro pana que se llamaba Doug, que era bajista y muy bueno también. Entonces empezaron a traer sus canciones. Ellos eran más grandes que yo, ¿no? Tenían, o sea, grandes en esa época para mí. Yo tenía 25 y ellos tenían 35, ¿no? Que es mi edad ahorita. Pero ellos tenían canciones, tenían letras, o sea, como que traían proyectos que venían ellos trabajando muchos años, ¿no? Y eso fue muy interesante para mí porque sí, yo tenía, o sea, yo traía la batería, escribía todas las partes de batería, nunca habían tocado con un baterista, tenían todas estas canciones, digamos, como a medias. Ajá. Y nada, las empezamos a arreglar, empezamos a tocar en vivo. Y fue muy chévere porque con esa banda fue que empecé como más en serio a
a tocar y a promocionarnos un poco. Era muy delicado porque era como que todos teníamos la doble vida, ¿no? Todos teníamos nuestros trabajos serios, pero nada, 2 veces a la semana ensayábamos, todos los fines de semana teníamos un toque y se convirtió como en una especie de juego para tocar en los mejores bares de Nueva York, muchos célebres, ¿no? Ajá. Entonces queríamos como llegar a ese nivel. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son Bueno, esos bares? por ejemplo, uno de los mejores toques que tuvimos fue en Kenny's Castaways, que era un bar que estaba en el West Village, donde tocó Bruce Ajá. Springsteen por primera vez en Nueva York. Wow. Esa escena de bares y los clubs en Manhattan estaba como en... Nada, venía en picada, ¿no? Sí. Esos bares estaban desapareciendo, pero era muy, muy chévere porque sí nos tocó eso. Nos tocó como, aunque sea el final, nos tocó. Pero claro, ya después el bajista tuvo bebés. Entonces, poco a poco, el bajista fue saliendo. Obviamente, todos somos amigos, pero sí se enfrió. Hay una mística particular en las bandas y es como realmente todo el mundo sí tiene que querer estar ahí. Sin duda. O sea, son estos equipos que no funcionan cuando hay alguien que está funcionando a media marcha. No, sin duda. Las dinámicas de las bandas son cruciales. Hay una química de por medio, o sea, todo se siente cuando estás tocando con alguien, la primera vez que tocas con alguien. Y eso me pasa, y cuando pasa es increíble. Que suenas bien cuando estás tocando con alguien y dices, wow, aquí hay algo. Y el siguiente paso es, bueno, ¿cómo hacemos para seguir haciendo esto? ¿Cómo nos juntamos más a menudo? ¿Cómo hacemos música? Claro, pero viene la parte de reproducir la magia, porque el primer encuentro es mágico, ¿no? Es la chispa. Sí. Pero después uno dice, bueno, podemos como de forma Sistematizar intencional esto. y sistemáticamente, exacto. Y eso, no sé, eso me imagino que eso le lleva a una cierta cultivación como emocional y afectiva con ese grupo. O sea, ¿cómo es eso? Y sobre todo, ¿cómo es cuando se desarma? Es delicado porque imagínate, la gente invierte mucho de sí mismo, ¿no? Cuando estás hablando de canciones originales, que eso fue siempre, digamos, como la regla, ¿no? Para mí, ¿sabes? Siempre era música original. Yo nunca he estado, bueno, nunca no, sí he estado, y después les cuento, en bandas de versiones, ¿no? Pero la música es siempre original, y cuando traes tu música y dices, mira, aquí está mi música, es un proceso muy íntimo. Entonces, cuando lo quieres que suene como suena en tu cabeza, necesitas gente que esté invertida en eso, ¿no? Y te ayude y sea parte de ese proceso creativo. Entonces, claro, cuando arrancas ese proceso, sí, necesitas un compromiso porque es personal. Cuando se caen las bandas, ¿no? Cuando se disuelven, ¿no? Y es personal, o sea, es drama, y todos sabemos de las historias de todos los grupos famosos porque no quieres hacer mi música, ¿qué pasa? Es un rechazo muy personal. Es un rechazo personal. Cuando estás hablando de las vidas de las personas y de varias personas que tienen muchísimas preocupaciones y tienen sus propias carreras o no sé, lo que sea, dices, bueno, hay que hacer tiempo. Sí es disciplina. O sea, todos los estereotipos de los rockstars, ¿no? Que son, ¿sabes? Un desastre, ¿no? Y desorganizados o lo que sea. Es mentira. O sea, los músicos buenos trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sea quien sea. El nivel de dedicación que requiere, ¿no? Para hacer una canción y montarla de principio a fin, ¿no? Arreglarlo con el grupo. Es muchísimo trabajo. Pero claro, es trabajo que la gente disfruta muchísimo. Pero claro, cuando hay diferencias creativas, cuando siempre es una negociación, ¿no? Cómo lo dices, cómo lo aclaras, ¿no? Cuando dices, mira, no me gusta eso, no me gusta esa letra, ¿no? Vamos a cambiarla, ¿no? Es siempre como, wow, o sea, oye, pero ya va, esta es mi canción, o sea. Nos hablaste un poquito como de la ética del baterista. O sea, como cuál es realmente el rol de un baterista en una banda y como qué tipo de temperamento un poquito como que cultiva ese instrumento por su naturaleza. Y quisiera escucharte hablar de eso, o sea, como cómo fue pasar, digamos, y ya quedarse con la batería en las bandas. Bueno, es muy interesante porque hay obviamente bateristas distintos, ¿no? Y de muchísimos estilos. Hay bandas que se caracterizan por el baterista, ¿no? O sea, si yo te digo Rush, ¿no? Neil Peart. The Who, Kid Moon. Claro. ¿No? O sea, si te digo Beatles, Ringo. Ringo para mí es el baterista, y ver este documental me gustó mucho porque sí es la personalidad del baterista que soy yo, que es callado. Tipo que escucha, pero que habla con la batería, ¿no? O sea, la batería es un instrumento escandaloso, se va a escuchar en la canción, sí o sí, marca no solo el tempo de la canción, sino también el estilo de la canción. O sea, si tú tocas la batería calladito, tienes una sensación, una textura distinta. Si la tocas duro, pues cambia la canción. Es la manera de expresarte. Yo creo que mi manera era siempre, mira, yo escucho, cuando ustedes empiezan a tocar, yo lo que sienta es lo que va a salir, ¿no? Y ahí te expresas, ¿no? Ahí tú escribes la canción y cambias la canción como tocas la batería. Entonces ese es yo empecé a tocar batería en Nueva York y empecé a aprender a tocar batería
a medida que escribíamos canciones, ¿no? Yo no era baterista, empecé, pero sí he tenido más o menos siempre ritmo. Y entonces, de verdad que sí se me hizo fácil, se me hizo muy fácil la batería. Y empecé a tocar cada vez más y más, y era mi manera de contribuir a la canción. O sea, no tenía muchas, digamos, ideas concretas de decir, mira, que hagamos este acorde, o este arreglo. Pero cuando tocaba la batería sí tenía mi manera de darle la forma a la canción. Entonces yo creo que el rol del baterista es crucial. O sea, yo he estado en bandas, cuando el baterista es malo, todo es malo. Sí, sí. O sea, es lo que llaman el rhythm section, ¿no? Tú tienes la batería y el bajo. Es muy... Ajá. A mí me frustra mucho que la gente no escuche el bajo. Hay gente que... un bajo. ¿No? ¿Qué es un bajo? Sí. O ven un bajo y dicen, ¿qué guitarra es esa? Y digo, la gente no sabe lo que es un bajo. Pero si tú le quitas el bajo a la canción suena no suena como suena la canción. Sí. Y si le quitas la batería, no suena. Entonces los dos van de la mano. Y esa dupla, ¿no? De lo que es bajo y batería, que es lo que llaman el rhythm section, es lo que es digamos, como el corazón rítmico de la canción. Entonces siempre es muy emocionante juntarte con un bajista bueno. Siempre es muy emocionante como bajista juntarte con un baterista bueno. Porque esos dos son los que tienen la química. Y podemos ir y mencionar muchísimas bandas donde el bajo y la guitarra son excelentes. Los guitarristas y los cantantes son los que están ahí como que inventando, dándole textura, pero el guitarrista y el bajo no cambian. O sea, si Jimi Hendrix Experience, ¿no? Hendrix estaba incendiando la guitarra y el bajista y el baterista estaban como, ¿sabes? Totalmente en su zona, y es lo que crea la canción. O sea, obviamente Hendrix y sus texturas y su invención y su creatividad y su genio, y el bajo y la batería está totalmente, ¿no? Dándole ese pulso, ese latido. Pero ahí hay una tensión que me parece súper interesante explorar, porque hay un cierto sentido en el que a la batería y al bajo se les pide un poco como ustedes sean la estructura de esta cosa. Y a mí se me hace difícil pensar en cómo expresarse desde ese lugar. Yo precisamente nunca he tocado batería y bajo. Son dos instrumentos con los que he tenido Entonces para mí ese es un mundo que expresivamente yo no entiendo, porque yo los entiendo en ese sentido de la estructura. Y cuando escucho un bajo o una batería que puedo entender expresivamente y que igual logra hacer ese trabajo de pues mantener las cosas andando, me vuela la cabeza porque yo no entiendo ni cómo es esa experiencia, ni cómo se piensa, ni cómo se logra. Casi que uno cómo llega a entender como actividad expresiva algo que para muchas personas es simplemente algo estructural. Depende, ¿no? O sea, si hay un nivel de, no sé, como pensar la arquitectura de una canción, ¿no? Entonces, si el bajista y la batería, sobre todo, ¿no? Están pensando, por ejemplo, en pausas. Y estás pensando en, por ejemplo, como mencionaba, si tocas bajito, la canción tiene otro feeling. Si tocas duro, estás escalando, estás escribiendo. Entonces es dinámica, es tensión, pausas, ¿no? Donde existen muchas cosas en la guitarra, en las canciones, ¿no? En esos momentos. Entonces es muy... Esa era mi contribución como baterista. O sea, si yo escribía o componía en la batería, porque si yo paro o si yo... ¿Sabes? Si yo hago un crash, ¿no? O si toco suave, la canción cambia. Si yo siento que hay un cambio de dinámica y empiezo y hago un cambio así, pues entonces la canción se ajusta, ¿no? Es la manera de crear dinámica y crear cambios en la canción para que no te aburras, ¿no? Si suena igual todo el tiempo, pues obviamente te vas a aburrir. Y eso pasa en el reggaetón, y pasa en el punk, y pasa en la salsa, ¿no? Siempre hay crescendos y siempre... Entonces, lo rico es eso, ¿no? Poder jugar con la percusión, poder jugar con el ritmo, con la batería para darle a la canción pues sus cambios y su swing. ¿Y para vos eso siempre fue aparente o evidente? ¿O cómo fue que fuiste entendiendo también el valor y lo que se podía hacer con la batería? Porque empezaste a aprender mientras hacías todo esto. Y porque lo que yo estoy escuchando ahí es como entender la batería como un instrumento que le da el arco a toda la canción. Sí, que es un sentido en el que yo no me la pienso tanto pues desde estos otros lugares, que yo me pienso el arco de la canción desde como lo motívico, lo lírico, estructura armónica, pero que desde esas dinámicas rítmicas como sí, démosle un recorrido a toda esta... Como que se me hace una visión muy macro de la contribución a la pieza. Mira, yo creo que todos, quizás muchos músicos piensan distinto, ¿no? O sea, si hay músicos que piensan más en melodía, hay gente que escribe que piensa más en ritmo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que compongo y empiezo a producir, yo empiezo con la batería y empiezo con el bajo. O sea, siempre, hay gente que no, hay gente que empieza con un piano, empieza con la guitarra, ¿no? Esa pregunta de si nacemos con algún tipo de talento musical o si nacemos con algún tipo de inclinación. Mira, es interesante. Yo voy a tener ahorita un hijo y yo digo, que tenga ritmo, ¿no? que tenga oído. Porque tú no sabes.
Hay gente que sí es sorda. Sí. Pero bueno, no sé, que obviamente eso también pues, obedece a muchas cosas. Todos crecemos con música, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace que una persona tenga ritmo? ¿Qué hace que una persona tenga oído musical? ¿Qué hace que una persona escriba las De bellezas que tenga de las canciones? ganas, que se tenga las las ganas de ganas. meterse allí. Y más allá de eso, sí, lo que descubrí ya estando en bandas es que también hay una disciplina. Yo tenía, descubrí que tenía cierto talento para la batería sin mucha o cero experiencia. Empecé a tocar batería y sonaba bien, pero llegó un momento en donde ya hay un límite y dices, no estoy aprendiendo más, no estoy... Y hay que estudiar. Y eso siempre mi papá siempre me ha dicho eso con la música, ¿no? O sea, tienes que estudiar, porque si no llegas a un límite. Y todas las bandas que nos gustan son bandas que de mucha trayectoria, son bandas que evolucionaron, que empezaron a jugar con sonidos distintos, que tienen un disco que suena así, otro disco así. Es porque aprendieron, es porque estudiaron. Entonces yo empecé con la batería más seriamente, estudiar, ¿no? Estudiar ritmos, hacer ejercicios, a ver videos en YouTube. Y sí hay un elemento de la música para mí de que requiere eso, que requiere ganas de estudiar y aprender. ¿Y cómo fue seguir aprendiendo en la medida en que fuiste también cambiando de bandas? Pues porque entonces vinieron, después tuvieron los Shockers, y después de los Shockers, ¿quiénes vienen? Bueno, que después de Shockers viene mi banda de alt country. Que se llamaba... No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. No lo vimos venir. Que se llamaba The Beams, que era como muy alt country. Y esta es una bandilla que tenía con el guitarrista de Shockers y unos chamos que conocimos que también estaban en otro diario, pero que sí estaban como más dedicados, querían hacer más música seriamente, ¿no? Y eran una pareja. O sea, la chica cantaba y tocaba bajo y él tocaba guitarra. Entonces nosotros nos juntamos a esa dinámica y bueno, eso sí, ese es otro rollo cuando estás haciendo música con una pareja. O sea, estamos hablando, es una dinámica mucho más delicada. No, y pues también que hay decisiones que vienen en bloque de la pareja, ¿no? Como que... Sin duda. O cuando hay una ruptura Sí, dentro de la pareja, irradia también. hay que tomar un lado ahí. Mírate, esa banda era muy complicada, pero sonaba muy bien, me gustaba mucho el estilo, era como, no sé, si piensas como en Wilco, Nico Case, esa onda, ¿no? Y con esa banda tocamos muchísimos lugares chéveres, Arlene's Groceries, en Lower East Side y Brooklyn, donde estaban ya como que yéndose todos los bares y la música en vivo. Estaba migrando. ¿Qué está pasando en esa transición? Como que Brooklyn está estallando como el sitio de bandas. Sin duda, sin duda. Entonces empezó esa transición, pero esa banda sí toqué como que mis límites con la dinámica de la pareja. Somos muy amigos hasta el día de hoy, pero era muy difícil encontrar como la manera de expresarte. Por eso, porque las personalidades, si no encajan, no encajan, ¿no? Y no encajábamos del todo. Entonces eso fue, tuve como un año con ellos y lo hicimos muy bien, grabamos cosas bien chéveres, hicimos un disco en Brooklyn, lo grabamos en una casa. Yo estaba en el basement, el ingeniero de sonido estaba en el piso de arriba, teníamos cables por todos lados, pero quedó muy chévere. Ese fue un DIY total, ¿no? Lo hicimos nosotros mismos, lo grabamos, lo produjimos obviamente, lo hicimos todo el engineering, el mixing, el mastering, y fue un proceso muy, muy chévere de aprendizaje. Y ahí simplemente, esto es tal vez una pequeña tangente, pero algo que me llama la atención también de esta historia que nos estás contando, y es que vos llegaste a Nueva York, entraste a bandas cuando te mudaste a Nueva York. Entonces, como también tu proceso con las bandas es un proceso de conocer la ciudad. Totalmente. Entonces, y sí me genera curiosidad, como, ¿cuál fue la ciudad que te fuiste encontrando a medida que te fuiste, digamos, metiendo en estos diferentes mundos musicales? Pues porque también los mundos musicales están segregados, o sea, los bares de country no son los mismos donde se toca punk, ¿no? Y son, pues sí, universos culturales distintos, pero entonces sí te da como un prisma de lo que era la ciudad, no sé. Uno llega a Nueva York con mucha nostalgia, ¿no? Todos tus referentes de Nueva York, ¿no? Y entonces tú quieres como que recrear eso, ¿no? Recrear lo que ha hecho la gente en Nueva York, ¿no? Desde Bob Dylan hasta, ¿sabes? Quien sea, Patti Smith, ¿no? Todo el mundo viene con esos referentes y dice, Ramón, dice, yo quiero ese Nueva York, ¿no? Entonces vas, pero empiezas a ver que Nueva York cambia. Y lo que no cambia de Nueva York, que siempre cambia. Cuando yo llego, se cierran CBGB's, ¿no? El bar, el célebre band de punk, ¿no? Y abren una tienda de Enjoy Barbatos, o sea,
ouch, ¿no? Entonces dices, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces siempre hay una sensación de nostalgia y que llegaste a Nueva York cuando ya. Cuando todo ya se fue a la ya mierda. se acabó, ya se fue toda la mierda, que ya es, ay, qué fastidio, ¿no? Ya Nueva Es que York. a Bob Dylan le pasó eso. Es como que Bob Dylan llegó a Nueva York y era como que yo ya me perdí de lo mejor que tenía para ofrecer Nueva York. A todo el mundo le pasa. A todo el mundo, pero claro, te das cuenta de eso, entonces por un lado empecé como que a perseguir un poco la nostalgia, ¿no? Como te mencionaba, queríamos tocar en este bar donde tocó Bruce Springsteen, ¿no? Queríamos tocar en el bar donde tocó X. Y ese era el Nueva York, tenía un Nueva York como muy nostálgico que quería recrear, pero poco a poco, sobre todo con la escena de punk nueva, empecé a tocar en los lugares del momento. O sea, ya no era que no quiero tocar en donde tocaron The Strokes, ¿no? Que era el Arlene's Grocery, quiero tocar en el Arlene's Grocery de mi momento, ¿no? En el CBGB de mi momento. ¿Dónde está ese bar ahora? Entonces, esa fue la transición y esa es un poco la experiencia que tuve de Nueva York, de perseguir el sueño y la idea de Nueva York que tenía a aprender, a descubrir mi propia experiencia y que también va a formar parte en algún momento del pasado y estos bares van a desaparecer y esos lugares. Pero yo voy a tener ese tesoro de decir, mira, en mi momento, en esa ventana del tiempo y de la música de Nueva York, yo estuve ahí. Me acuerdo de una frase que dicen, y es, digamos, obviamente esto es porque estoy hablando con un periodista, entonces me acuerdo como que los historiadores dicen que los periodistas escriben como el primer borrador de la historia, y es un poquito también eso, es como pasar de decir como yo simplemente quiero reproducir unos como referentes súper románticos de antes, y decir como, no, pues yo estoy aquí en el primer borrador y no sabemos que esto es un texto porque apenas se está escribiendo. Ni siquiera tenemos conciencia de estarlo escribiendo. Sin duda, sin duda. Y lo más chévere que me ha pasado es ver, no sé, que bandas con las que toqué que sí estallaron y que sí lo lograron, ¿no? Claro. Y alguien ya que sea fan de esas bandas dirá, mira, oh, wow, esto empezaron a tocar en este bar y yo digo, sí, yo toqué en ese bar. Entonces soy parte de la historia de proyectos musicales y de lo que salió en ese momento de Nueva York. Y también hay un proceso de nada, en algún momento lo dejas ir. A mí me queda una pregunta por Nueva York y es que esa ciudad parece, en mi opinión, diseñada para acelerar la neurosis. Como con la que tú llegues a esta ciudad es como, y aquí esto es un platillo de Petri para cultivar esta vaina. Sí, un caldo de cultivo. Específicamente por el hecho de, pucha, el trote que uno llega a manejar cuando uno tiene como una vida paralela, porque las oportunidades en Nueva York son infinitas y si tú quieres estar en 8,000 vainas, si tú quieres hacer ni siquiera una cosa extra cada noche, no, tú puedes estar en 3 ensayos diferentes un lunes por la noche y la logras porque se puede y están. ¿Cómo fue para vos como templar tus sueños con tus limitaciones humanas? Tipo, porque siento que es un arco muy común de uno llega, se quiere comer el mundo, pero uno lo único que se come es como su propio, como que uno se quita 2 años de vida en ese trote tan berraco que uno se da. Mira, es muy cómico porque yo tenía un guitarrista que decía lo contrario, que Nueva York te daba 5 o 10 años de vida. O sea, te los devolvía. O sea, él decía que todos llegábamos como más jóvenes a Nueva York. O sea, que si tú tenías 25, nada, te vas a sentir como si tuvieras 19, 18 años. Disfrútalo, nadie te va a juzgar. Entonces sí, había como una especie de retroceso. Yo no lo sentía así, como dices, pero sí era así. O sea, el trote era imparable. Resulta que después de mi banda de Alt Country, lo que dices, ¿no? Tenía esta sensación de que no puedo estar quieto, ¿no? Inmediatamente me metí en Craigslist. Y en Craigslist di con este ensayo, ¿no? Necesitamos baterista de punk. Oh, y yo, wow. Ok, no había tocado mucho tiempo en punk. Y fui y hice una audición y eran estas 2 chicas. Y ese mismo día me dijeron, sí, ya, pum, estás en la banda. Y empezamos a tocar sin parar. Ese fue como que mi ritmo más intenso cuando estaba con Whiskey Bitches. Y era de ir a trabajar, salir con mis cosas de batería, ir a tocar en vivo y después ensayábamos y después tocábamos en vivo. Yo creo que en 2 años, 3 años que estuve con ellas, tocamos como no sé, 200 toques. Uf, wow. Era intenso, pero fue lo más divertido. Y sí, creo que era también con lo que dices, era como ese apetito de decir, no me puedo perder nada, ¿no? No quiero el FOMO, la sensación de que estás en Nueva York y que no va a haber otra oportunidad para vivir así, y de esta manera, era muy atractivo y es lo que me mantuvo tan intensamente involucrado en esa escena de punk con estas chicas en esa, digamos, como en esa parte de mi carrera en Nueva York. Te quiero preguntar por
como la tensión que pueda haber como en esa doble vida, porque de nuevo desconozco mucho cómo funcionan las dinámicas como sociales y los círculos pues dentro de estas escenas donde la gente se empieza a conocer mucho, ¿no? Es como que la gente empieza a saber quiénes son los miembros de estas bandas, en dónde tocan, como que son unos círculos sociales que también son muy como, pueden ser muy cerrados y que se conocen mucho y que digamos la cultura del punk en particular está muy ligada a el antiestablecimiento, la autenticidad, si la gente como pertenece o no, ¿no? Y digamos, de aquí estoy hablando desde como lo arquetípico y desde afuera, porque yo me puedo, o sea, aquí me podré enterar que la comunidad de punk en realidad es como que también he oído muchas de estas historias que son como lo más dulce, que precisamente como se sienten como los que no encajan en la sociedad, precisamente aceptan mucho a las personas, como que también he escuchado de ese otro lado. Pero viniendo de este mundo como del periodismo, de la escritura, de tener un trabajo, el trabajo legítimo, pues, entre grandes comillas que llaman. New York Times, o sea, claro. es que no trabajas como, no, yo trabajo en este medio alternativo que cubre Sí. la protesta tenemos social. Tenemos un Exacto, vos trabajas en el New York Times, O sea, Legacy Media. Antisistema en el sistema totalmente, sí. Exacto. Sí, como, y de noche le canto a que deberíamos destruirlo Quemar todo. Exacto. Mira, todos tenemos multitudes. Yo creo que no está... o sea, todos tenemos multitudes. Mira, era una de las cosas que más me gustaba era precisamente poder salir de ese mundo, de esa burbuja, y entrar en contacto con algo totalmente distinto. Yo tengo muchísimos amigos periodistas, pero también tengo muchos amigos que no son periodistas, y valoro muchísimo esas amistades que no son periodistas, porque te dan la perspectiva de gente que tiene otras prioridades, que evalúa las cosas distintas, entonces creo que eso era lo que más me gustaba, ¿no? Tener contacto con este otro mundo, con esta otra escena. Hay escenas de escenas, hay escenas dentro del punk también. O sea, hay punk que es más político, hay punk que es más, digamos, más pop. Nosotros estábamos como en in-between, o sea, era un poco pop punk, pero también era como bien contestatario, feminista. Tenía muchos matices, y dentro del punk también está de todo eso. Y lo que dices es totalmente cierto. Son las comunidades más abiertas, más bonitas. La gente es muy, muy chévere. O sea, la escena hardcore. O sea, la gente tiene este miedo. La escena de metaleros. O sea, es la gente más chévere, genuina y tranquila que te vas a poder encontrar. Y claro, obviamente hay todo gira alrededor de esta idea de que si tenemos un vehículo para desahogarnos, ¿no? Tienes un lugar y un momento para entrar en contacto con eso, ¿no? Con algo más primal, ¿no? Entonces sí, teníamos toques que eran en un warehouse, ¿no? Abandonado en Bushwick, totalmente ilegal. Muchísimas veces era ilegal, o sea, no deberíamos estar ahí. Pero era eso, ¿no? La gente llegaba, limpiaba todo después, ¿no? Había como este sentido de comunidad y de respeto. Pero sí, también era como, bueno, si este lugar está aquí abandonado, ¿por qué está abandonado? Vamos a usarlo. Y me gustaba porque también me ayudaba como periodista, ¿no? O sea, me ayudaba como periodista, sobre todo periodismo de opinión, que es lo que hago hoy en día, que es reunir perspectivas, ¿no? Y reunir perspectivas. Entonces, muchas veces la gente de ese mundo, del mundo del periodismo, pues nada más anda con periodistas y todos sus amigos son periodistas y son escritores y todos se reúnen y más o menos están todo el mundo de acuerdo y todo el mundo está en lo mismo. No, o sea, la idea es de verdad salir, ¿no? Salir y descubrir otras cosas, ¿no? En ese mundo donde a nadie le importaba, nadie sabía, muchísima gente no sabía lo que hacía, nadie le importaba, nadie me preguntaba, nunca te preguntaban, a nadie le preguntaba qué hacía. Era increíble. Nueva York es un lugar mucho de eso. What do you do? ¿No? ¿Qué haces tú? Es lo primero que te dicen. Claro. ¿No? Es lo primero que todo el mundo está como networking constantemente. Claro. Ese mundo, nada que ver. O sea, es lo que haces para vivir y para pagar los biles. Eso es lo totalmente irrelevante, ¿no? Si estamos aquí para hacer música, para compartir, para hablar de otras cosas, ¿no? Para hablar de arte. Eso era lo que más me gustaba siempre, lo que siempre me ha gustado de la música y de tocar en vivo, sobre todo, es que te pone en contacto con eso y te cambia totalmente las prioridades. También hay, no sé, yo he escuchado muchas cosas en lo que nos has contado, que me parece que de pronto hay como, no sé, lecciones o cosas que se pueden aplicar a la vida de un editor y sobre todo de un editor de opinión. No sé, por ejemplo, me parecía que esto de hablar sobre las canciones que escriben otras personas, que uno como dice qué le parece la canción que escribió alguien sin que eso se vuelva un ataque personal, ¿no? Sí, es que me encantó lo que dijiste, que era como apoyar la canción de alguien más, que a la larga es como ese trabajo de edición, porque lo que yo escucho ahí es como, pues al final
¿cómo hago para levantar esa otra voz? De lo mismo que hablabas, de como es una opinión, es una cosa con la que necesariamente no va a ser la construcción que yo haría de eso y que toma mucho como torcer la cabeza para como ponerse desde entender las metas, entender el tono, entender como incluso la estética, como de lo que está viniendo alguien más, que se comparte mucho de incluso ese trabajo como baterista o como músico que Claro. apoya el trabajo de alguien más y luego a editar. Sí, verdad que sí, hay muchos paralelos y ese siempre ha sido como mi rol en el proceso musical, ¿no? Como apoyar. Todos sabemos que hay gente que toca muy bien su instrumento, ¿no? Digamos, técnicamente lo hace muy bien, pero cuando juntas a alguien en un grupo y lo que hace, y todo lo que hace persona es querer como hacer eso, ¿sabes? Como alardear de la habilidad técnica que tiene, inmediatamente sabes que chocan, ¿no? O sea, inmediatamente esta persona lo único que quiere es que la gente lo note, ¿no? Que la gente sepa que toca bien. No es lo mismo, no es lo mismo que cuando tú haces una canción. Hay momentos en una canción donde sí, donde quieres un solo, donde quieres que alguien te muestre lo que puede hacer, pero no siempre. Es más, la mayoría del tiempo no. Lo que quieres es que brille la letra, quieres que brille la melodía. Entonces sí toma muchísimo de las personas asumir ciertos roles y querer que el producto en conjunto de grupo suene bien. Entonces, por eso es que también hay muchas peleas y dinámicas y se acaban las bandas, porque en algún momento siempre pasa, y me pasó con Whiskey Bitches, es que ya estaba muchos roces, ¿no? Creativos, alguien ya no acepta o no respeta de la misma manera la opinión de otra persona. Si una persona no siente que ya no respetas esa opinión, pues entonces no se sienten valorados. Es lo más increíble de muchas bandas exitosas que conocemos, no sé, Radiohead, es que tienen una relación una trayectoria tan larga de colaborar de un nivel tan personal e íntimo, pero es porque de verdad sí es algo que es totalmente mágico, que se junten unas personas y que por tanto tiempo puedan hacer y crear de manera, digamos, de esa manera armónica y seguir siendo amigos y seguir siendo compas y respetándose. Entonces sí toma también mucha, no sé, madurez y no sé, madurez emocional estar en una dinámica de banda. Y bueno, lo sabemos, o sea, todos los estereotipos de que a la diva, la cantante es la diva, esto y lo otro. Ajá. Eso solo funciona, y me ha tocado también estar en proyectos así, solo funciona si la persona que a pesar de que tenga sus fallas, digamos, personales, ajá, solo funciona si la persona en el momento de hacer música y crear música sabe cómo interactuar en la dinámica. O sea, sabe cómo hacer que todo el mundo tenga una voz, que todo el mundo pueda contribuir. O sea, tú puedes ser la diva y totalmente inmamable y ay, qué fastidioso, qué arrogante es esta persona. Todo lo que tú quieras, digamos, el 90% de tu vida. Pero en la dinámica de grupo, muchas de esas personas, ¿no? Se saben cómo acoplarse, ¿no? Cómo funcionar. Entonces sí, eso sí requiere mucha madurez y también estar consciente de cómo eres, porque sí te lo van a decir. No sé, yo siento que en la cultura popular la manera como se hablan de los ascensos y las caídas o de las divas o de las estrellas que demandan esto y lo otro, lo hacemos de una manera muy como culpatoria, pues, como que estamos un poco señalando. Lo recriminamos todo el tiempo por eso. Y recriminamos eso, total. Pero que pues esa reflexión es súper interesante en tanto uno empieza a mirar como, por ejemplo, es que Radiohead es un ejemplo tan interesante porque es una de estas bandas que ha existido en su estado actual por décadas, son unos amigos y siguen funcionando de esta manera como lateral en la que se le da una importancia igual a todo el mundo, porque uno va luego entendiendo por qué se vuelve casi que necesario que existan unos líderes y unas jerarquías en estas bandas o que se separan. Y que tengan carreras paralelas de solistas. Todas esas cosas que son como estas válvulas de escape de todas estas tensiones. O por ejemplo, según recuerdo en nuestro episodio de Radiohead, nos contaba Alonso que Radiohead se toma unos descansos muy largos, que ellos igual entienden como que entrar al estudio o escribir juntos, eso es una olla a presión. Y si nosotros no nos separamos un tiempo, hacemos cosas separadas, no nos vemos las caras un rato, no podemos sanar esa presión, no podemos como ir y vivir. Y pues que uno le va dando, uno entre más se entera de lo difícil que es, más se va haciendo fácil como dejar que la gente sea unas divas, dejar que la gente se pelee un resto, como perderle el resentimiento a que los Beatles se hayan acabado, ¿no? Como sí. Que uno es como...
no podía ser de otra forma. Y todo el mundo sí, cuando tú ves ese documental, tú dices, mira, te das cuenta de es una dinámica interpersonal, lo difícil que es mantener esa cohesión y siempre hay alguien que cae en un papel de liderazgo, siempre hay alguien que cae en un papel de organización, siempre hay alguien que es logística, siempre hay alguien que es la persona que simplemente quiere tocar y ya, llámeme cuando esté lista la cosa, yo pongo ahí lo que tenga que poner. Son distintos procesos, todo el mundo tiene distintos procesos, pero claro, estamos muy acostumbrados a la maquinaria pop de hoy en día, que a mí me encanta el pop, me encanta el reggaetón, me encanta todo, pero sí es otro ritmo, o sea, la creación funciona de una manera distinta. Hay productores que hacen beats, hay gente que hace letras, hay gente que interpreta y canta, ¿no? Y sabe cómo inyectarle esa energía, la energía necesaria a una canción con las letras de otra persona y con el beat de otra persona. Es un proceso totalmente distinto, que es el proceso que estoy últimamente como más involucrado. Y sí me causa curiosidad cómo fue ese tránsito a hacer música para vos durante la pandemia. Pues porque sobre todo la batería, pues porque yo me imagino una guitarra uno la conecta, uno se escucha tranquilo en la casa, como nadie le pone problemas si uno es buen guitarrista o buen pianista, como que toque y amenice un poquito la vida dentro de la casa, pero la batería es un instrumento pues que puede llegar a ser muy incómodo. O sea, ¿y cómo fue llevarse la batería para dentro de la casa y estar 1 año o 2 años como adentro? Bueno, no, la desarmé. O sea, no, yo no estaba tocando batería. En esta banda que tenían D&C estaba tocando batería y bajo. Pero sí, o sea, ya era como, ¿qué voy a hacer? O sea, vamos a estar en la casa encerrados. Tenía un apartamento en ese momento súper chiquito, ¿no? Estábamos trabajando en la sala, mi esposa y yo. De verdad que fue muy duro porque sí corté con la música por... Y con la doble vida 2, también. 3 meses con la doble vida. Y me pasó cuando me mudé a Ciudad de México, dejé de tocar en bandas, digamos, como formalmente, pero tenía una batería en mi casa. Entonces sí tocaba batería muchísimo. Y invitaba amigos y hacíamos jams y eso. Entonces sí, a pesar de que no estaba en bandas, ¿no? Estaba tocando. Pero cuando me mudé a DC, empecé a tocar con estos amigos. Pandemia, no podía tocar y fue muy duro porque entonces inmediatamente empecé así como que la transición de decir, bueno, voy a hacer música con computadoras como hace todo el mundo hoy en día, claro. Pero que yo nunca he hecho y siempre tenía esa actitud así como medio elitista, ¿no? Pendeja de, ay, Dios mío, esto no es música de verdad. Y me tocó así como, no, en lo absoluto, o sea, hoy en día se hacen cosas muy, muy chéveres con estos programas, ¿no? Son increíbles. Increíbles y me encanta. Entonces, claro, empecé como que a investigar, mira, o sea, a mí me encanta el pop, me encanta el reggaetón, todo lo que está haciendo toda esta gente y son estos chamos que lo hacen desde su laptop, ¿no? Con todos estos programas. Entonces me empecé a meter por ese mundo, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. O sea, le ha pasado muy bien. Y si querías saber como cuando empezaste a hacer música digital, como cuáles fueron los grandes aprendizajes y los grandes retos, como también qué cambió también de esta ética, por ejemplo, que estamos hablando como del baterista de, no, yo toco la canción. Claro. No, pues cuando puede ser toda la banda. Exacto. Sin duda, ¿no? Bueno, es otro tema. O sea, por ejemplo, sí tengo limitaciones, ¿no? Por ejemplo, técnicas, ¿no? Algunas veces escucho lo que grabo y digo, no suena como quiero que suene. Uy, es re frustrante eso. Muy frustrante. Pero todos los días aprendo algo nuevo. Entonces, lo que he notado es que lo que hacía al principio suena terrible y lo que estoy haciendo ahorita suena un poco mejor. Pasa también como escritor, ¿no? Pasa como periodista, pasa como editor, que ves algo que escribiste hace unos años y dices, oh, Dios mío, pero vas mejorando. Entonces, esa sensación de saber que estoy mejorando me gusta, ¿no? Porque sí. Bueno, ok, está sonando mejor. Y también descubres las limitaciones. O sea, ahorita que tengo que aprender a tocar un poquito más de teclado, tengo que empezar en melodías. Nada me enseña a tocar un nuevo instrumento y también a grabar, ¿no? Cómo grabar, cómo hacer que suene algo que estás grabando bien. Pero ahorita, por ejemplo, estoy pensando muchísimo en hacer cosas que no son para mí. O sea, yo me gusta la idea de si está cantando, si se lo voy a dar a alguien, ¿no? O sea, si le hago un beat, se lo doy a un rapero. Si hago una melodía o algo, no sé, más baladas o algo así, se lo doy a una cantante. Lo chévere es como que permitirle a alguien que quizá no sepa hacer todo eso de la producción, pero que tiene un talento, pues darle eso, ¿no? Darle como que un parte de ese producto, ¿no? Que puedan contribuir, ¿no? Te quiero preguntar un poco por cómo ves tu futuro en relación a la música y la música en vivo y el punk, porque pues hablabas de cómo cuando vos llegaste a Nueva York, empezaste a hacer esto, pues vos eras el pelado de 20 años y tenías estos cuchos al lado tuyo con los que tocabas y ahora vos sos ese cucho. Y que hubo esta gente que se empezó a enfriar, especialmente cuando llegan hijos y vos tenés un bebé en camino. ¿Cómo has pensado como pues, por supuesto que la música no se va a ir de tu vida y siempre como tiene estos lugares, pero empieza a ocupar un lugar diferente? ¿Cómo has pensado en ese prospecto de que en algunos respectos te vas a enfriar?
Claro. Bueno, yo creo que una cosa que es importantísima es lo que he venido aprendiendo y construyendo de la capacidad de hacer música en la casa es lo que me va a ayudar a mantenerme conectado con eso, ¿no? Yo creo que si fuera solo la posibilidad de tener que ir a tocar en vivo, ¿no? Y juntarme con un grupo de personas, de hacer tiempo, es muy Ajá. difícil. Eso era lo que más enfriaba a la gente, creo. Era no tener la posibilidad nada, de ir físicamente al lugar, de juntarse a ensayar Ajá. 2 veces a la semana, de ir a los toques. Creo que eso enfriaba a la gente. Entonces, esta manera de hacer música, de colaborar con gente en todos lados del mundo, con la laptop, mandar un track por aquí, un track por allá, alguien le pone Mm. las voces, alguien le pone... Es muy... me ha abierto todo un mundo de posibilidades que me emociona porque no me da ese miedo de, ay Dios mío, me voy a desconectar de la escena, ¿no? Voy a perder el contacto con la música. No, o sea, más bien simplemente puedo estar aquí en casa y seguir creando, seguir colaborando con gente. Obviamente siempre voy a querer tocar en vivo y es lo que extraño más. La pandemia ha sido como un break pues obligado, pero no va a durar por siempre, creo, espero. Y eso también va a ser parte de mi mundo con el chamo, o sea, cuando venga, que quiero que también que tenga esa conexión. Así que sí, yo, ¿no? Rodeado de música, haciendo música. Yo estudié en conservatorio, aunque no se me quedó nada en la cabeza, pero en Venezuela teníamos el sistema. El sistema, claro. Sí, y yo estudié en conservatorio, donde estudié, imagínate, estudié guitarra clásica, pero no me acuerdo de nada. Era muy chamo y me aburrió. Y lo mejor que pudo haber hecho mi papá es, ¿te estás aburriendo la guitarra? Ok, me compré una guitarra eléctrica. Y eso cambió todo porque empezó a ¿Tu como... papá entonces era músico también? Mi papá es músico O- también, sí, no es serio, no es un músico profesional, ni mucho menos, pero siempre le gustaba la música y era, siempre, ¿sabes? Siempre había una guitarra en la casa, siempre había un piano. Ve, ¿y vos no te has soñado ese lado, digamos? O sea, cuando vos visualizás el compartir la música con tu hijo, ¿lo has visualizado? ¿Cómo se ve? ¿Es una pequeña familia Von Trapp? Es lo único que hago, es totalmente Y Jackson el Five. abuelo, y el abuelo vive todavía. Tu padre está Sí, vivo. sí, mi papá es muy cómico. Mi papá es un tipo súper serio, ¿no? No tiene gustos muy caribeños en lo que es música. No Ajá. es salsero ni nada. Le gusta el jazz, le gusta el rock, le gusta la música clásica. Pero cuando nació mi sobrino, el hijo de mi hermano, hace ya casi 2 años, me dijo, quiero hacer un rap. Entonces, porque sabía que estaba yo como empezando a explorar lo de hacer beats, ¿no? Y hacer música en la Ajá. casa. Entonces me dijo, quiero hacer un rap. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero sí, estoy escribiendo un rap. Y yo, entonces le hice un beat y es como spoken word, ¿no? O sea, le está leyendo él Sí, un sí, sí, poema, sí. ¿no? Claro. Muy bonito y tiene un beat atrás, ¿no? Que fue lo que le puse yo. Pero quedó muy bien, estaba súper contento, ¿no? Me dijo, wow, qué espectacular, me gusta. Entonces siempre estamos como con esa idea, ahorita que sabe que puedo hacer esto, ¿no? Que estoy grabando en la casa y eso, entonces voy a hacer una canción. Eso lo hacía él mucho. Todos tenemos una canción, ¿no? Entonces sí, él hacía nos Qué hacía hermoso. muy bonito. Entonces nos hacía una canción. Ahorita está muy emocionado porque existe toda esta producción detrás, mucho más, Claro. Mucho más elaborado. mucho más elaborado, ¿no? Sí, Que sí, me sí. dice, no, quiero ponerle esto, quiero ponerle lo otro. Una vez se vuelve loco, me quiere poner. Entonces, es como muy Paul McCartney, quiere ponerle orquesta a todo. Ajá. Pero es muy emocionante porque eso es lo que yo me imagino con mi hijo. Incluso no, o sea, obviamente tenemos que tener otro más para que sea un power trio. O sea, necesitamos un baterista, necesitamos un bajista, Sí, un sí, guitarrista. sí. O sea, entonces mínimo Lo, dos. lo duro para el segundo o la segunda es que le va a tocar tomar el instrumento que... O sea, Que los otros no han tomado. el primero va a Necesario. tener poder de elección, ¿no? El primero va a poder como... si él ya se especializó en bajo, lo sentimos mucho. Te va a tocar complementar. Mi papá, la fantasía de mi papá era que fuéramos como una especie de un cuarteto de música de cámara. O sea, nosotros somos 5. Pero entonces él metió a mis hermanas. Yo tengo hermanas gemelas. Una era violín, la otra era cello. A mi hermano lo quería poner en el oboe, pero nunca le gustó. Y yo era la guitarra clásica y era como... Pero obviamente nada de eso funcionó. No le resultó el cuarteto. Todos terminamos haciendo cosas totalmente distintas. Mi hermano también es músico, entonces sí hago músico con mi hermano. Creo que eso es lo más, lo que más me emociona, ¿no? De tener una familia ya donde se pueda conectar eso, ¿no? Es muy de millennial, ¿no? Esto de estar metido con los vinilos, ¿no?
¿no? Y empezar Sí. a coleccionar vinilos. Pero siempre lo he hecho desde que empecé hace años, era que, mira, yo quiero dejarle una colección física de la música que estoy escuchando. Entonces yo tengo vinilos, pero no son vinilos viejos. Yo simplemente compro vinilos de la música que está haciendo ahorita. Ajá. Para que eso sea como el récord de cuando vengan mis hijos, ¿no? Y mis hijas vean lo que estaba escuchando y lo tengan ahí. Qué loco pensar que tu hijo algún día va a decir, es como, sí, no, pues a mí me gusta la música de mi papá, tengo este álbum de Kendrick Lamar, sí, como, la música de mi viejo, la música de mi viejo. La música de mi viejo, aquí tengo Bad Bunny, tengo Kendrick Lamar, Bad Bunny, tengo exacto. Beyoncé, no, tengo la música clásica sí, lista para samplearla. Y esta historia de venir de una familia como de músicos, de que tu papá también sea músico, ¿vos cuál crees que es, digamos, de la forma más intencional que lo puedas hacer cuando nazca tu hijo? ¿Vos cuál crees que es como el beneficio de tener a la música en la vida de uno como persona que toca instrumentos? Sí, o sea, como cuál es el valor realmente para uno de tocar un instrumento. Mira, yo creo que como lo que mencionaba antes, tener las ganas de... Primero que se siente muy rico hacer música en grupo. O sea, es muy chévere, muy divertido. Cuando mi hermano viene acá y agarramos la guitarra y el bajo y nada, mi esposa y su esposa arriba, ¿no? Están en lo suyo, ¿no? Y mi hermano y yo estamos aquí en otro mundo. O sea, nos perdemos y pueden pasar horas y estamos tocando y haciendo cosas y armando. Yo creo que ese espacio, ¿no? Un espacio que te saca de la rutina diaria, de los problemas. O sea, mi hermano viene y él trabaja, él vive aquí en DC, que también ha sido muy bonito tenerlo cerca. Muy serio todo su tema, ¿no? Pero cuando viene acá, no hablamos de trabajo, no hablamos de nada, estamos hablando de música y hacemos música. Entonces mi papá también, imagínate, mi papá era político, súper serio, también tenía pero también tenía este escape, este mundo de música y de escuchar música y hacer música, porque sí, te pone en otra onda, te pone en otro espacio. Entonces, lo más importante de hacer música es eso, es tener un hobby, una pasión, lo que sea, que te ponga en otro espacio. Y también tiene el beneficio de que te enseña cosas, ¿no? Y si quieres ser bueno y quieres mejorar, estudias y te preparas. Entonces tienes esa motivación natural de querer ser mejor, ¿no? De aprender a hacer cosas. Sí. Y si uno lo hace por suficiente tiempo, uno aprende a aprender, que es como sin duda. Lo que a mí me parece más valioso, no sé. Bueno, era muy intimidante lanzarme en este mundo de la producción, ¿no? Que con laptops y programas, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, no sé nada de esto, o sea, me aterraba. Elías, muchísimas gracias. Elías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme este espacio de hablar de estas cosas que nunca hablo con nadie. Creo que lo que no cubrimos fue el sexo, drogas, pero sí cubrimos el rock and roll. Pero obviamente eso también es parte de, ¿no? Cuando yo les comentaba que Nueva York te da 10 años, yo llegué a Nueva York y estaba casado, pero me divorcié. Cuando me divorcié, todavía estaba muy chamo. Yo me casé muy joven. Cuando me divorcié, estaba muy joven. Y me metí al mundo de la música y del punk. Y te digo, o sea, sí viví como si tuviera 20 años, ¿no? Y como si tuviera 19 años. Y eso también, nada, como parte de la experiencia fue explorar cosas que no pude explorar, ¿no? O sea, yo cuando me casé, y como decía Bob Dylan, yo era mucho más viejo de lo que era hoy en día. O sea, claro. tenía una mentalidad como mucho más conservadora, ¿no? Estoy casado, tengo mi carrera, estoy muy encaminado. Y nada, bueno, no funcionó la relación y todo. Y tuve esta oportunidad de explorar algo que siempre quise explorar, pero no pude. Y había una parte de mí que decía, no, ¿qué te pasa? Olvídate de eso. Estamos aquí serios, ¿no? O sea, la vida de rockstar. Era un señor y la vida de rockstar era como que bye, nunca. Pero cuando tuve la oportunidad me metí de cabeza porque dije, mira, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Y nada, lo recomiendo. recomiendo que la gente, en general recomiendo que la gente no pierda mucho tiempo en explorar cosas que lo apasionan, sino que métanse de cabeza y vean qué pasa. Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertosdesillón@gmail.com y también pueden hacer parte de nuestra comunidad de oyentes en Discord. Y para ser parte de esa comunidad simplemente tienen que apoyarnos en Patreon, contribuir un poquito a que esta vaina se sostenga, y eso lo hacen en patreon.com/expertosdesillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón, hasta la próxima.